Abunda en la tormenta, donde mis pies pueden fallar. Ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré y en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Gracias, Señor, te amo en esta hora por tu presencia, por tu amor, por tu magnificencia, por quien tú eres como nuestro Dios Padre, como el que cobija, como el que amamanta, como el que nos ofrece calor en medio del frío, luz en medio de la oscuridad. Nos das de comer tu pan de vida en medio de nuestra hambre física y espiritual. Muchas gracias, Señor, porque realmente tú eres un Padre amoroso, un Padre que guía, que cuida, un Padre ejemplar, que nos has enseñado a nosotros como humanos la paternidad. Aunque muchas veces, Señor, hemos fallado en esa paternidad. Pero aún así te damos gracias por colocar hombres y mujeres como padres y madres de esta generación y de las otras generaciones. Hombres y mujeres esforzados y valientes para ejercer esta función de otros humanos, de otros iguales a ellos. Muchas gracias, Señor, porque has tenido cuidado y nos has colocado un hombre y una mujer como padres. Tú eres el Padre Celestial y siempre has estado con nosotros, nos has mantenido, nos has sostenido, con tu mano nos has llevado. Muchas gracias, Padre, por quien tú eres en nuestra vida. Muchas bendiciones a todos, bienvenidos en esta tarde para comenzar otro tema. Estuvimos viendo 3 mujeres ejemplares en la Biblia, porque el Señor quería mostrarnos realmente que Él siempre tiene algo preparado para su pueblo, siempre. Y en medio de toda la adversidad, Él levanta a hombres y mujeres para llevar a cabo un destino de su pueblo, de su nación. Ahora Él está levantando en este tiempo hombres y mujeres para llevar a cabo un destino a su novia, a su iglesia. Y gracias por ver estos videos, porque cada uno de ellos nos enseña algo diferente. En este tiempo voy a tomar un momento para contarles cómo fue mi encuentro con mi Padre Celestial. Pero lo primero que quiero decirte es cómo era mi Padre terrenal. Yo sé que muchas personas que pueden estar viendo este video o lo verán en días que siguen o cuando cada uno tenga el tiempo para ver el video, el en vivo de hoy. Quiero decirte que yo tuve un padre que no supo ejercer la función de padre. Y creo que porque era muy joven tal vez, o porque había mucha carga, se sintió con mucha carga sobre él. Bueno, había muchas circunstancias y creo que también te vas a identificar conmigo en esto. Que muchos hemos tenido padres
pero que no fueron nuestros padres los que nos guiaron, no fue ese papá que estuvo al cuidado de nosotros, no fue ese papá que proveyó para nuestras necesidades. Quiero decirte que cuando yo nací, mi padre, en un amor muy grande hacia la madre de él, como mi abuela no había tenido hijas, sino solo hijos varones, él se le ocurrió una gran idea, y la gran idea fue tomarme de los brazos de mi mamá y entregarme a los brazos de mi abuela para decirle: mamá, aquí está la niña que nunca tuviste. O sea, delegó él, como mi padre, delegó el cuidado que él debía tener sobre mí, lo delegó en mi abuela. Obviamente él se desentendió de muchas cosas con respecto a mí, porque sabía que esta mujer, que fue también ejemplar, fue padre y madre para ellos, iba a saberme cuidar, pero le quitó esa responsabilidad tan grande también a mi madre. Y ahí empezó una deformación en nuestra casa, en nuestra familia. La historia se parece a la de muchas personas, y yo sé que se van a encontrar identificados conmigo o identificadas conmigo. Durante muchos años, muchos años, diría alrededor de 30 años, yo tuve la falencia de padre, una falencia muy grande, porque aunque hasta los 12 años yo lo podía ver, visitábamos a mis padres donde ellos vivían, pero la responsabilidad siempre estaba sobre mi abuela. Él, como padre, no, se limitaba solamente a esperar que yo fuera con mi abuela o mi abuela me llevara para que los visitara, y eso era todo. Pero nunca supe que ese padre me llevara a un parque, nunca supe que ese padre me trajera un plato o me trajera alguna golosina o un plato de lo que a mí me gustara. Nunca supe que fue que él me comprara un par de zapatos. Nunca supe eso. Por lo tanto, yo crecí pensando que todos los padres eran así, que solo eran por momentos. Y uno, como niño en aquellos tiempos, era fácil pensar que las familias eran así, que no era otra manera, no era otra forma, porque era lo que yo había vivido. Luego ya tuve mis propios hijos, ya me casé, ya estuvo un varón conmigo. Pero quiero decirte que cuando yo encontré este varón, yo quería era que me protegiera, porque nunca tuve esa protección de padre. Como yo quería que me protegiera, pues obviamente con un buen varón, gracias a Dios. Y este varón me protegió hasta cierto punto, pero también falló, como todos los seres humanos. Entonces, mi idea de padre y aún después de esposo se deformó demasiado. Pero yo, en determinado momento, cuando este esposo falló, encontré al Señor Jesucristo como mi Señor, mi Salvador y mi Redentor. Me encontré con Él en mi caminar. Para ese momento ya tendría 27 años, con 2 hijos a bordo. Y había ya pasado por muchas circunstancias, porque mi padre natural murió cuando yo tenía 11 años. Entonces fue muy difícil
y yo tuve que ayudar a mi madre con mis hermanos. Quiero narrar esta historia porque sé que muchas personas se van a conectar con mi historia y se van a identificar a punto de que van a encontrar lo que yo también encontré. Luego empiezo a servir en la iglesia, empiezo a edificarme espiritualmente con la palabra, con el Espíritu Santo que ya empezaba a hablarme, empezaba a sentir su palabra, sentir la presencia del Hijo, del Señor Jesucristo. Por la situación en la que yo estaba pasando, lo sentía. Era muy real, muy real. Y aún sigue siendo muy real, pero en esos momentos que apenas estaba yo conociendo, para mí era algo maravilloso que fuera tan real, porque Él se manifestó, el Señor Jesucristo conmigo, se manifestó como un amigo, Luego se manifestó como mi esposo, y eso fue glorioso. Ya tuve responsabilidades en lugar donde me congregaba, y una de ellas era atender a un grupo de familias que habían en una montaña. Cada 8 días yo subía esa montaña. Inicialmente lo hice sola, luego el Señor aparejó que fuera conmigo un equipo. En el equipo estaban hermanos míos en carne, con sus esposas. Habían otras familias dentro de este equipo. Un buen día, con otro líder, tuve que ir a visitar a una familia. El equipo no estaba con nosotros en ese momento porque nos habíamos repartido para ir a varias casas. Con otro líder fui a una casa y en un momento dado estábamos ministrando o estábamos hablando de nuestro Dios como Padre. Y yo nunca había podido sentir a Dios como Padre. Era difícil para mí. Siempre experimentaba la presencia del Hijo, experimentaba la presencia del Espíritu Santo, pero a Dios como Padre, a Abba, no lo podía experimentar. Me sentía tan lejana de ese Padre, así como en la tierra estaba tan lejana de mi Padre. Fui tan lejana de Él que me era imposible decirle a Dios, Padre, Abba. Me era imposible acercarme a Él. Pero Él estaba ahí esperando que yo me acercara a Él, así como Él se estaba acercando más y más para que yo lo experimentara como Padre. Y ese día fue el día especial. En un momento dado en que estábamos ministrando, fue tan fuerte la presencia del Señor, de su Santo Espíritu, y el Espíritu Santo empezó a revelarnos a todos los que estábamos allí, nos empezó a revelar al Padre en su paternidad hacia los seres humanos. Eso fue algo muy glorioso. Y aunque nosotros éramos los que estábamos ministrando y líderes en ese lugar, yo tuve que salir. Y esa casa quedaba en lo alto de una montaña. Pero yo tuve que salir y llorar como nunca en mi vida lo había hecho, pero era algo que salía de mi corazón, desde mis entrañas, que no podía parar de llorar y llorar y llorar. Y allí empecé a mirar y a decirle, yo no sé quién eres tú como Padre. No te conozco como Padre. Te necesito, porque yo no he tenido un Padre aquí en la tierra. Y necesito saber cómo eres tú como mi Padre de los cielos. Y empieza, como solo lo sabe hacer el Espíritu Santo, una obra de empezar a sanar esas heridas del pasado, esa entrega que había hecho mi padre físico terrenal
a mi abuela y él se desentendió de mí. Y fueron situaciones así que me iban pasando por la mente. El Señor mostrándome desde la niñez, mostrándome muchas cosas. Y Él iba sanando, sanando y sanando. Bueno, ahí paró en un momento dado la situación. Y ya llego a mi casa y a solas volví otra vez a sentir esa presencia magnífica y maravillosa de nuestro Padre Dios. Quiero decirte que esa presencia es fuerte, es gloriosa, es maravillosa. Solo Él sabe cómo puede tratarnos, solo Él sabe dónde está la herida y puede sanarla. Y solo Él sabe de qué tenemos necesidad. Solo Él sabe. El Espíritu Santo me iba revelando al Padre cada día, de ahí en adelante, en cada cosa, en cada circunstancia, y cómo había estado caminando conmigo. Por eso estos en vivos y estos temas tienen como título Yo seré tu Dios. Porque Él se ha revelado en mi vida de muchas formas y de muchas maneras. Pero ese Yo seré tu Dios como Padre fue otra dimensión. Fue algo muy glorioso. Fue algo muy especial. Sin poder tener palabras para decir que la experiencia fue de esta y de esta manera. No alcanza uno con sus palabras, el léxico que manejamos, no alcanzan las palabras para poder describir esa relación. Porque allí empezó una relación. Aún desde ese momento yo no podía decirle Padre o Abba. Era muy difícil. Hasta que un día solté, salió desde mis entrañas decirle Padre. Y fue cuando sentí una llenura especial, sobrenatural, diferente, muy distinta a la administración de el Señor Jesucristo como Hijo, como nuestro Redentor, distinta a lo que hace el Espíritu Santo, a cómo nos habla, a cómo nos guía, a cómo nos lleva a toda la verdad y a cómo nos muestra el camino. Pero Padre, muy distinto. Muy distinto. Yo quiero tomar una escritura el día de hoy. Tengo varias escrituras, pero eso es al transcurso de estos días que vamos a estar tratando este tema de el Padre. Dios como Padre. Dios como Padre. Vamos a leer en Isaías 63, donde nos habla David, porque él es el que está hablando aquí. Isaías 63, del 16 al 17. Es algo glorioso, porque el Señor a través de todos los tiempos se ha estado revelando a toda la humanidad y a todos para que lo siga, para que lo conozcamos como Padre. Como Padre específicamente, porque acordémonos de algo. Esta relación se rompió en el huerto del Edén. Cuando Adán y Eva se paseaban en el huerto y se paseaban con el Padre. Ellos caminaban juntos. Él hablaba, ellos entendían, ellos hablaban con el Padre. Era algo glorioso. Pero como esa relación se rompió por el pecado que hubo, para el ser humano, para el ser humano poder encontrarse con su Padre Celestial no ha sido fácil, ni fue fácil. Por eso Él de una vez
trajo una provisión a su Hijo, para que a través del Hijo conociéramos al Padre. Isaías 63, 16, 17 nos dice de esta manera: pero tú eres nuestro Padre, si bien Abraham nos ignoran e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre. Nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Porque, oh Jehová, nos ha dado, porque, oh Jehová, nos ha hecho errar de tus caminos y endureciste tu corazón a tu temor, nuestro corazón a tu temor. Vuélvete por amor a tus siervos y a las tribus de tu heredad. Y aquí nos está hablando claramente que Dios como Padre está hablándole a la humanidad. Isaías le pide a Dios dos favores: que le muestre compasión y le tenga misericordia, y que castigue a sus enemigos antes de hacer estas peticiones. Isaías recitó los favores pasados del Señor, recordándole su compasión en los tiempos anteriores. Allí estaba hablando, porque acá en este pasaje del 7 al 14 de Isaías 63 dice: de las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa, voy a colocar hacia la casa de Estela, y coloca tu nombre allí, que les ha hecho según su misericordia, según la multitud de sus piedades, porque dijo: ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. Y en toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó, en su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Y se acordó de los días antiguos, de Moisés, de su pueblo, diciendo: ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? Y allí es donde después encontramos esta palabra del 16 al 17. Pero tú eres nuestro Padre, si bien Abraham no ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Abba Padre, Él es nuestro Redentor. Y en Isaías 64, del 8 al 9, dice de esta manera también. Dice así esta palabra: ahora pues, oh Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Somos obra de sus manos. Cuando yo empecé a leer en las Escrituras que habíamos sido separados por el pecado que había cometido la primera pareja, y empecé a entender la separación que hubo de mí o de mi padre hacia mí, por el pecado, por lo que hubiese pasado, por lo que ocurrió. Él quiso tener un corazón dadivoso con mi abuela, y en ese momento entregarme a los brazos de mi abuela. Pero estaba equivocado. Esa no era la forma de tener un amor hacia su madre, porque estaba quitándome a mí el amor de él como padre. Pero cuando yo miro en todas estas escrituras cómo él empezó a redimir al hombre, cómo él lo primero que hizo fue formar los cielos y la tierra y todo lo que en ella hay, todo lo que habita arriba en los cielos, abajo en la tierra, porque quería hijos. Él no quería
solamente gente que lo adoraran, gente que obtuvieran, así fuera regañadientes, hicieran lo que él quería que se hiciera. No, él quería un pueblo que lo amara y que lo adorara. Para eso fue formado el hombre. Porque para él hubiera sido muy fácil crear al hombre y no permitirle pecar, ¿cierto? Pero lo creó con libertad de decisión. A todos nosotros. Porque él quería que fuéramos libres para adorarlo. Es más, antes de venir a esta tierra, estábamos en su corazón, estábamos en él, veníamos de él. Jeremías es un pasaje que nos indica esto, que cuando era niño, cuando él antes de nacer ya nuestro Padre lo conocía. Le dio asignación antes de llegar a esta tierra. O sea, todos, y soy una convencida de eso, venimos por plan y propósito. El día de ayer, hablando este tema con un sobrino mío, siempre que él viene para mí es muy edificante porque tenemos temas profundos. Él está muy interesado en ahondar en las profundidades de la palabra, de la escritura. Y lo que yo haya podido o sí puedo transmitirle, le transmito. Pero hablando de esta situación de Dios como Padre, yo le decía, si la humanidad, todos, entendiéramos que hemos llegado a esta tierra porque hay un Padre que nos ama. Obvio, así como el Señor le delegó, el Padre le delegó a María y a José ese bebé que era el Señor Jesucristo. Igualmente, en nuestras vidas ha pasado eso. Nuestro Padre Dios le delegó a nuestra Madre terrenal y a nuestro Padre terrenal la función de ¿qué? Primero, de que pudiéramos nacer a través de ellos. Que esa semilla que Él colocaba al unirse el óvulo con el espermatozoide, en ese momento es donde el Padre infunde aliento de vida. Y es donde ese momento empezamos a hacer una realidad sobre la faz de la tierra. Seres vivientes, pero que venimos con propósitos especiales. Y yo le decía a mi sobrino, si la humanidad entendiera que ese padre y esa madre que tuvimos que no fueron tan esforzados y valientes, a otros fueron padres que quizás los violaron, a otros fueron padres que fueron demasiado fuertes en la corrección hacia sus hijos y los dañaron emocionalmente. A otros fueron padres ausentes porque no pudieron con esa responsabilidad. Dejaron a su esposa sola y se fueron. Y así hay cantidad de padres. Otros hijos vinieron por causa de una violación. Entonces su padre fue un violador. O de la unión de un hombre que ha matado a muchas personas. Mucho de eso. Cada persona de ser hechos hijos de Dios. Y si entendiéramos la humanidad, esto sería algo glorioso. Entonces, quiero ir entrando poco a poco en el tema, pero quiero decirte, tenemos verdaderamente que mirar desde otro punto de vista, que nuestros padres terrenales fueron prestados por un momento para podernos realizar sobre esta tierra, ¿cierto? Para poder ejercer la función que traíamos desde arriba de los cielos, de nuestro Padre Celestial. Así como el Señor Jesucristo fue enviado a esta tierra con una misión y un propósito. ¿Por qué nosotros no fuimos enviados así? Claro que también.
Solo que tuvo que haber una unión entre un hombre y una mujer para que se cumpliera la escritura, creceos y multiplicaos. Era la manera de llenar la tierra. Y Él le dio la responsabilidad a Adán y a Eva, no solamente de crecer y multiplicar, sino de llenar la tierra y sojuzgarla. Ese es un propósito grande y maravilloso, sojuzgar la tierra. Quería decir que ellos eran señores de esta tierra, que quizá no supieron administrar toda la tierra que el Señor les dio por su pecado, por haber desobedecido y bueno, todo lo que ocurrió. Pero quiero decirte que tú como humano y yo como humana debemos encontrar el camino. ¿Para qué estamos sobre esta faz de esta tierra? Yo le dije a mi sobrino, le dije, debemos preguntarnos y preguntarles a las personas, ¿tú por qué crees que estás sobre la faz de esta tierra? ¿Para qué viniste? Confrontante esas dos preguntas, ¿cierto? Porque ahí es donde nos vamos a dar cuenta quiénes somos, quién es nuestro verdadero padre y madre, porque Él es Abba, Él es padre y madre a la vez. Él llena esos espacios. Como te dije, en mi vida personal, esos espacios estaban vacíos. Y yo ahora me puedo venir a sentar en su regazo, a sentir el latido de su corazón, a sentir un abrazo de mi Padre Celestial. He practicado esa presencia. He practicado esa amistad. He practicado esa paternidad. Día tras día. Quiero decirte que en esta faz de esta tierra, todos los seres humanos nos van a fallar. Todos. El único que nunca nos va a fallar es nuestro Padre. Cuando Él te dice y te da una promesa por el Espíritu, eso es sí y es amén. Es real. Él es nuestro Dios. Él ha estado conmigo en la salud, ha estado conmigo en la enfermedad, ha caminado conmigo por los lugares más recónditos. Donde yo me haya metido, allí ha estado Él. Encontramos la parábola del hijo pródigo. Esa parábola inicialmente, o muchos estudiosos bíblicos hablan de que es la reconciliación del pecador con el Padre Celestial, y tiene mucho que ver esa palabra. Pero yo siempre he visto esa parábola como el padre que está listo, a pesar de que su hijo se equivoque, a pesar de que su hijo se haya enlodado, haya caminado por sitios bien difíciles, el Padre siempre va a estar allí esperándolo. Y también tengo mi idea en mi mente cuando José fue vendido por sus hermanos a Egipto, ¿no? Y sus hermanos le hicieron creer a Jacob que había sido muerto por algún animal, y le llevaron su túnica llena de sangre. Pero Jacob no creyó que su hijo hubiese muerto. Y la imagen es que todos los días, a la puerta de su casa, de su hogar, él se sentaba a mirar hacia el horizonte, a ver en qué momento aparecía su hijo amado. Esa imagen
solo me recuerda de que nuestro Padre Dios se sienta a mirar en el horizonte a ver a qué horas aparece uno de sus tantos hijos y regresa a casa, retorna al hogar, retorna al papá, alaba a sus brazos. Y no solo eso, lo reconoce. Porque acordémonos que con el hijo pródigo, él quiso malgastar todo, toda su vida, todo. Igual que todos los seres humanos, que malgastamos nuestra vida. Yo duré 27 años para encontrarme con mi Abba Padre. A través del Señor Jesucristo, porque Él es la puerta, realmente no hay otra puerta, es Él. El único mediador es el Señor Jesucristo. Por eso el Señor, el Abba Padre, nos regaló esa presencia maravillosa, nos regaló ese momento tan maravilloso de poder encontrarnos en el camino terrenal, mientras caminamos por esta tierra, encontrarnos con el Hijo y con su Santo Espíritu, para que el Padre fuera revelado a través de ellos. Así que, queridos, piensa en esto. ¿Para qué existes en este mundo? ¿Por qué estás sobre la faz de esta tierra? ¿Cuál es el propósito? Yo encontré el mío ya. Y no es difícil encontrarlo. Solo que debemos experimentar al Abba Padre. Encontrarnos con la presencia del Señor Jesucristo que caminó sobre esta tierra. Y experimentar la presencia del Espíritu Santo, que es el que se mueve ahora, aquí, y nos revela todas las cosas. Él nos revela al Hijo y nos revela al Padre. Nos muestra. Él es nuestro ayo, el que nos lleva de la mano hacia ellos. Es lo más hermoso y lo más maravilloso es encontrarnos así con Él. De las diferentes formas, de la multiforme gracia y sabiduría en la que el Señor se manifiesta al ser humano. Multiforme gracia y sabiduría, multiforme. Hay multitud de formas en las que Él se revela. A unos de una manera, a otros de otra. Porque Él es único para cada uno. Aunque tiene toda la humanidad, somos suyos, le pertenecemos por creación. Cuando nos encontramos con el Señor Jesucristo, le pertenecemos por redención. Pero cuando nos encontramos con el Espíritu Santo, le pertenecemos por revelación. Y cuando el Espíritu Santo nos revela a nuestro Creador y como nuestro Padre, le pertenecemos como sus hijos. Qué maravilloso, ¿cierto? Padre, te damos gracias en este momento por tu manifestación de gloria, porque has hablado esta tarde. Yo sé que sí, he sentido tu presencia y sé que muchos están mirando el en vivo y lo van a ver en días subsiguientes y van a encontrarse contigo y van a experimentarte como Padre. Tú vas a llenar aquellos vacíos de muchas personas, de hombres y mujeres que se sintieron huérfanos durante toda su vida, o que en otra manera sus padres terrenales ya partieron de este mundo y se han quedado huérfanos. Ahora tú te vas a revelar a cada uno de ellos como tú, como el Padre, como el Abba. Gracias, Padre. Gracias, Señor de señores,
por acercarnos al Abba. Gracias, Espíritu Santo, por mostrarnos el camino, por enseñarnos todas las verdades. Tu palabra dice, Señor, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y hemos conocido esta verdad de nuestro Padre Dios. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. El Señor te dé paz, una paz sobrenatural que no puedes alcanzar a imaginar, que cuando Él entra con esa paz, no importan las circunstancias en las que estés, pero esa paz se sobresatura sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu entorno, y empieza a venir olas y olas de paz a tu casa. El Señor bendiga tu arteza de amasar, el Señor bendiga las alacenas de tu casa, trayendo sobre tu casa una bendición apretada, remecida y rebosante. Estuvo con ustedes el día de hoy la profeta Luz Estela Yasso de Visión Internacional, Cosecha de Avivamiento, VICA. El día de hoy, una revelación del Padre. Pero vamos a estar mirando esto en estos días siguientes. El Señor les bendiga en esta tarde. Y ya sabes, ve al encuentro con el Abba. Muchas bendiciones.